Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo video número 17 de las cartas de herencia galáctica de Lisa Royal-Holt canalizando a Germain. Y en este video vamos a continuar explorando la vuelta al uno. Y de la mano de los pleyadianos en su segunda era, vamos a ver algunos aspectos que aparecen cuando una civilización se adentra cada vez más en la cuarta densidad. Van a reconocer algunos de estos aspectos, ya están presentes en la humanidad, otros no tanto. Entonces, bueno, a continuación las palabras de Germain. Espero que las disfruten como siempre y les mando saludos, que estén bien. Antes de hablar de los pleyadianos, nos gustaría repetir que cuando aquí hablamos de la primera era de una civilización, nos referimos a sus inicios, o también podríamos decir a su infancia. Es un periodo en el que la civilización aún está inmadura, en su mayor grado de polarización, y se encuentra frente a sus mayores desafíos. En general viven en lo que llamamos la tercera densidad, o sea que están más centrados en el mundo exterior y no recuerdan mucho ni quiénes son ni de dónde vienen. Cuando hablamos de la segunda era de una civilización, nos referimos al tiempo en el que tiene lugar un despertar, que generalmente va de la mano del pasaje de la tercera a la cuarta densidad. La humanidad recientemente ha iniciado este pasaje. Llegar a la cuarta densidad implica que la especie alcanza un nivel evolutivo completamente diferente. Para comenzar, van recordando quiénes son, de dónde vienen y que son parte de un todo mayor. Todo esto obviamente tiene un sinfín de consecuencias, y en este video vamos a analizar algunas de ellas de la mano de los pleyadianos. La primera carta de esta serie es la número 63 con el tema Neutralizar el karma. Esta carta se refiere al tiempo en el que los pleyadianos maduraron como especie. Si todavía no han visto el video sobre la primera era de los pleyadianos, les recomendamos hacerlo ahora, porque les ayudará a comprender mejor lo que vamos a explicar a continuación. Quienes sí lo han visto, tal vez recuerden que los pleyadianos, cuando aún eran una especie joven e inmadura, tomaron ciertas decisiones que tuvieron consecuencias muy graves y de las que luego se arrepintieron mucho. Y esto generó karma para muchos de ellos, en realidad para la especie entera. Pero a medida que fueron madurando, aprendieron a neutralizar este karma. ¿Cómo lo hicieron? Antes de responder a esta pregunta, queremos darles nuevamente nuestra definición del karma. Es que en nuestra visión, la antigua idea que tenía la humanidad del karma no es del todo correcta. Nos referimos a esa idea que aparece incluso en sus textos bíblicos y que habla del ojo por ojo. Si, por ejemplo, mataste a alguien en una vida, necesitas que te maten en otra. En verdad, el karma no proviene de la acción, sino de la intención. Por esto, si se hace un daño desde un lugar de inocencia, esto en principio no genera karma. Digamos, por ejemplo, que eres feliz sin ninguna intención negativa. Tienes un cuchillo para verduras en la mano, tropiezas, te caes y matas a alguien con el cuchillo. ¿Obtienes karma de eso? No obtienes karma de un acto inocente y neutral. Hay solo una manera de obtener karma a partir de un acto inocente, y es si a partir de este evento comienzas a acumular en tu interior un montón de culpa o auto-odio hacia ti misma. Mientras lleves estas emociones en ti, continuarás atrayendo situaciones conectadas con el problema original, como una forma de liberarte eventualmente del apego energético. Volvamos ahora a los pleyadianos. Cuando eran una especie joven e inmadura, eran muy idealistas,
tenían un alto grado de confianza en sí mismos y frecuentemente actuaban a partir de un entusiasmo ciego. Por esta razón, cuando vieron la opresión que sufría el pueblo de Orión bajo su imperio, no lo pensaron mucho. Juntaron una flota de naves y salieron a enfrentarse con el imperio. Pensaban que podían darle una lección. Ya hemos hablado de cuáles fueron las consecuencias de este acto. El imperio de Orión lanzó un contraataque que llevó a la destrucción completa de uno de los planetas más hermosos de la civilización pleyadiana. Si bien habían actuado desde un lugar de idealismo, los pleyadianos sintieron muchísima culpa por haber provocado la destrucción de uno de sus planetas. De hecho, dejaron a los restos de este planeta intocados, pues querían que quedaran allí como un memorial. La culpa que sintieron los acompañó durante mucho tiempo y, por supuesto, generó mucho karma para ellos. Cuando los pleyadianos finalmente entraron a la cuarta densidad, comprendieron la verdadera dinámica del karma, y esta comprensión les dio la llave para liberarse de sus ataduras kármicas. Se enfocaron en su interior y trabajaron con la energía emocional inconclusa que había quedado allí. Se abrieron a aprender de las lecciones del pasado y fueron ganando sabiduría a partir de sus acciones previas. Esta es la manera de neutralizar el karma. Poco a poco, los viejos patrones dejaron de repetirse y ya no atrajeron siempre las mismas situaciones. De esta manera, los pleyadianos se liberaron de su ciclo karmático. En una lectura, esta carta puede tener diferentes significados. Tal vez tuviste una vida en la primera era de los pleyadianos y estás ahora neutralizando este karma. O tal vez tengas una conexión con un ser pleyadiano maduro de la segunda era que está trabajando contigo ofreciéndote su sabiduría y guianza. Por otra parte, la carta también puede indicar que tu alma desea liberarse de viejos patrones kármicos y te pide trabajar con esto ahora. ¿Cómo puedes hacerlo? Comienza por investigar tu vida y tus acciones y reflexiona sobre ellas a la luz de lo que dijimos aquí. ¿Qué patrones se repiten una y otra vez? ¿Cuáles son las energías y emociones inconclusas que aún existen en ti y que crean karma? Una vez que puedes percibir que tu karma es completamente autoimpuesto y que proviene de tus propias emociones residuales, el camino se vuelve más fácil. Trabajarás internamente para liberar tu culpa y otras emociones acumuladas, y te dispondrás honestamente a aprender de las lecciones del pasado. Podrás crear entonces tu vida futura desde un lugar de mucho mayor conciencia y sabiduría. La próxima carta de esta serie es la número 64 y se llama Devoción al Servicio. Se refiere a otro aspecto que surge naturalmente cuando una especie realiza su transición a la cuarta densidad. Los pleyadianos, como muchas otras especies durante su primera era, estaban más bien centrados en sí mismos. Pero cuando finalmente habían neutralizado su karma y entrado más a una realidad de cuarta densidad, les nació naturalmente un nuevo estado de conciencia. Comenzaron a sentir un desbordamiento de gratitud por todo lo que habían aprendido y al mismo tiempo un profundo anhelo de compartir esto con otros, de una manera amorosa y no intrusiva. Estas sensaciones llevaron a los pleyadianos a convertirse en una especie que se dedica al servicio. Ellos sienten una profunda alegría por ayudar a los demás. Esta también es la razón principal por la que han estado interactuando con la humanidad durante miles de años.
El concepto de estar al servicio no es exclusivo de la cuarta densidad. También existe en la tercera, aunque a veces es mal entendido o contiene ciertas distorsiones. En la Tierra actualmente hay muchas personas dedicadas al servicio y hay muchos grupos religiosos y espirituales que enfatizan la importancia de trabajar en el servicio, aunque en realidad no explican por qué esto puede ser una práctica tan poderosa. Es poderosa en dos sentidos. Por un lado, le hace bien a quienes reciben el servicio, pero por otro lado, también le hace bien a la persona que se dedica al servicio, porque la verdad es que cuando alguien profesa una genuina devoción al servicio, ocurre una profunda transformación interior que podríamos describir como un refinamiento de su conciencia. Dentro de una realidad de tercera densidad, la devoción al servicio puede ser malentendida de varias formas. En primer lugar, de ninguna manera el verdadero servicio implica sacrificarse por otros. En segundo lugar, el verdadero servicio nunca proviene de un intento de remediar un déficit interior. Vamos a poner un ejemplo para clarificar este punto. Imaginen, por ejemplo, una persona con baja autoestima. Esta persona, consciente o inconscientemente, siente que no es digna de llevar una vida plena y alegre, y se sacrifica entonces para estar al servicio de los demás. En la superficie, esto puede parecer una acción noble. Sin embargo, no nace realmente de un deseo genuino de dar, sino de un intento de evadir algo que sucede en su interior. Puede pasar años ofreciendo su servicio como voluntaria, mientras que en su interior el dolor o el enojo van en aumento. En cierto punto, finalmente, esto debe salir a la superficie, sea a través de una crisis emocional o física. Entonces, una vida de servicio a partir de una división en la psique no puede nunca fomentar la integración y a cambio solo profundiza el estado de separación. Otra distorsión en la tercera densidad tiene que ver con las personas que eligen solo dar y se niegan a recibir. Aunque tal vez sienten que reciben mucho del propio acto de dar, esto termina siendo superficial si no se incluyen a sí mismos en la ecuación, porque para que sea un proceso integral, ellos también deben recibir para experimentar su propia curación. Si esta carta sale en una lectura, básicamente es una invitación para que te conectes con tu gratitud y tu alegría por todo lo que has sanado en ti y por todas las lecciones que has aprendido. Siente esta gratitud y siente esa alegría y deja que eso comience a burbujear en ti. Ten la certeza que cuando surja la situación, será natural para ti ponerte al servicio y compartir tu sabiduría y tu experiencia con otros. Recuerda que la verdadera devoción al servicio proviene de tu propia sanación y tu propia alegría. Poco a poco, en un proceso natural, tu ego se volverá menos centrado en sí mismo y estará más a disposición cuando otros te necesiten. Ahora mismo la humanidad está realizando su transición a la cuarta densidad y algunos de ustedes ya están sintiendo esto. Otros aún están en el camino. No te juzgues si notas que todavía no estás allí. Todo está bien. Sigue tu proceso interior y deja que esto se desarrolle. La carta número 65 tiene el tema refinar el linaje galáctico. Esta carta se refiere a otra comprensión profunda que se alcanza cuando se llega a la cuarta densidad. La comprensión es la siguiente. Aunque parece que vivimos en cuerpos separados y vivimos vidas separadas, en realidad existe una sola conciencia que se está expresando a través de una multitud de seres. Ahora,
Uno puede tener un entendimiento mental o incluso intuitivo de este concepto. Sin embargo, cuando se llega a realmente experimentar nuestra realidad holográfica, se percibe con mucha claridad qué tan interconectados estamos todos. Se comprende que cada una de nuestras elecciones y decisiones individuales afectan a la realidad holográfica. Y se comprende que cuando una persona evoluciona, lo hace el todo. Pero ¿cómo se relaciona esto con el linaje galáctico del cual habla la carta? Pues es exactamente el mismo principio. Todas las partes de su familia galáctica, como por ejemplo la energía de las Pléyades, la de Sirio o la de Arturo, son simplemente diferentes aspectos de ustedes mismos. Todos son fragmentos holográficos de la fuente única. Cuando una civilización comienza a percibir esta verdad con cada vez mayor claridad, de a poco va reconociendo y recuperando las diferentes partes de sí misma que previamente parecían separadas. Más adelante, en otros videos, vamos a profundizar en este concepto. En el caso de la humanidad, están apenas comenzando a percibir el holograma. Poco a poco irán experimentando más esta realidad y reconstruyendo el rompecabezas. De a poco comprenderán que cuando se relacionan, por ejemplo, con la culpa de los pleyadianos o con los desafíos de los oriones, básicamente están mirando un fragmento del mismo espejo que les muestra otro reflejo de sí mismos. En cuanto a los pleyadianos, hace mucho que asimilaron esta comprensión. Saben que cuando una civilización evoluciona, lo hace la entera familia galáctica. Por esta razón, por miles de años han estado involucrados en proyectos de refinamiento genético y apoyando la evolución de diferentes especies, no solamente en la Tierra, sino también en otros planetas. Lo comprenden como un servicio desde un punto de vista cósmico. Y a todo esto nos referimos cuando hablamos de refinar el linaje galáctico. Nuevamente, esta carta en una lectura puede tener diferentes significados. Puede indicar que has estado involucrado en algunos de los proyectos pleyadianos y que por esto, en tu vida actual, tienes tanto interés en las conciencias extraterrestres. O se te pide ampliar tu mirada y reconocer que hay otras partes de ti en otros reinos, que han tenido tal vez los mismos desafíos que tú, o por lo menos similares, y que puedes beneficiarte de su sabiduría. Para acceder a esto, no necesitas conocer la historia completa. Puedes disponerte simplemente a sentir las energías que estás atrayendo hacia ti y recordar que en definitiva son todos fragmentos del mismo espejo. Y en todo caso, por supuesto, la carta es una invitación a realmente comprender el concepto que describimos antes. Ten siempre presente que tus elecciones y tus lecciones de crecimiento sirven dramáticamente a refinar a toda la creación. Aunque tal vez no seas capaz de ver el efecto, es importante que confíes en que tus acciones realmente tienen un impacto en el todo mayor. La última carta de esta serie es la número 66 con el tema Compartir ideas culturales. Esta carta está muy relacionada con la carta anterior. Hemos explicado que cuando una civilización alcanza la cuarta densidad, va recordando su verdadera naturaleza y comprende que todos los individuos y todas las civilizaciones son simplemente fragmentos de la fuente única. Esto trae consigo una sensación de profundo alivio, en el sentido de poder mostrarse naturalmente tal como uno es, sin temor al juicio. Pues si todos venimos de la misma fuente, si en realidad somos la fuente explorando diferentes realidades, simplemente ya no tiene sentido compararse, juzgar o competir. En el caso de los pleyadianos,
Cuando interiorizaron esta comprensión, dejaron de compararse con otras civilizaciones que antes creían más evolucionadas. Desde entonces se sienten libres y simplemente se permiten ser quienes son. Esto fue un punto de inflexión para ellos. Se entusiasmaron con estudiar a otras culturas y comenzaron a interactuar con ellas. Y les encanta compartir su propia cultura con el resto de la familia galáctica. Eso sí, nunca lo hacen desde un lugar de querer imponerse o de decir qué es bueno y qué no. Simplemente lo hacen por el placer de intercambiar ideas. Llegar a esta comprensión profunda también será un punto de inflexión para la humanidad. A lo largo de la historia humana y hasta en su presente encontramos innumerables ejemplos donde determinados grupos se proponen conquistar a otros para extinguir la cultura existente e imponer la propia. Ahora están viendo grandes olas en las que la humanidad a veces abraza la libertad de expresión de las personas y otras veces la castiga severamente. Van y vienen, y esto es normal para una especie que recientemente ha entrado a una realidad de cuarta densidad. Conforme sigan avanzando, esto se equilibrará. Es importante que los humanos, como individuos y como especie, sanen estas tendencias, porque están saliendo cada vez más al espacio y pronto se encontrarán con su familia de las estrellas, y este comportamiento simplemente no es compatible con los protocolos de la comunidad galáctica. Nuevamente hay una serie de interpretaciones posibles si esta carta aparece en una lectura. Puede significar que tuviste una o varias vidas pleyadianas donde ya habías asimilado esta comprensión y estabas disfrutando plenamente del intercambio cultural con el resto de la familia galáctica. Puede referirse a que una energía de las Pléyades está trabajando contigo para que puedas alcanzar estas comprensiones y tener este tipo de experiencias. Tal vez la carta te indica que en tu versión humana ya has avanzado en esta comprensión y disfrutas de crear espacios seguros donde personas diferentes pueden expresar sus ideas sin ser juzgados y sin que alguien quiera imponer sus creencias sobre los demás. O, todo lo contrario, puede pedirte que te abras más a aceptar otras realidades, que dejes de juzgar a otros y que no intentes imponer tus creencias a los demás. Si notas que estás en este lugar y quieres salir de allí, fíjate qué miedos surgen cuando te propones dejar atrás esta actitud. Esto siempre está relacionado de alguna manera con antiguos sistemas de creencias que provienen de la tercera densidad, con su ilusión de separación y los subsiguientes miedos de supervivencia. Finalmente, la carta también puede ser una invitación a que comiences a sentirte más cómodo en tu propia piel, sin importar tu color, tu forma, tu peso, etc. Y no solo nos referimos a tu aspecto exterior, estamos hablando también de quién eres en tu interior. Ten en cuenta que cuanto más rechaces quién eres en realidad, más enlentecerás tu proceso de pasar a la cuarta densidad. Entonces, deja salir tu verdad, aunque sea poco a poco y en la medida en que puedes. No temas compartir con otros lo que has aprendido. Hazlo siempre desde un lugar de neutralidad y de amabilidad genuina. Intercambiar ideas y aprendizajes de esta manera ayuda para el viaje evolutivo de todos los involucrados. Muy bien, todos estos puntos formaron parte del aprendizaje de los pleyadianos en su segunda era. Y ustedes, que están entrando ahora a la temprana cuarta densidad, pueden beneficiarse de sus aprendizajes. Y en el próximo video vamos a entrar por primera vez a una tercera era. Vamos a hablar de la tercera era de sus antepasados, los liranos. Hasta entonces, que pasen bien. Hasta pronto.